Hola, ¿cómo les va? Soy Tesca y hoy les hablaré de todo sobre uno de los pterosaurios más raros que existieron, por su peculiar y algo extraña cresta, aparte de que prácticamente parece un pteranodón diminuto, con una antena para rayos en la cabeza. Nombre: Nyctosaurus se traduce como lagarto murciélago o lagarto nocturno. Distribución: Nyctosaurus vivió desde hace unos 89,8 hasta hace unos 66 millones de años durante el Cretácico superior en lo que hoy es Estados Unidos y Brasil. Taxonomía: Nyctosaurus pertenece al reino Animalia, filo Chordado, clase Sauropsida, orden Pterosauria, suborden Pterodactyloidea, clado sin nombre. Pteranodontia, familia Nyctosauridae. Sinónimos: el género Nyctosaurus tiene dos sinónimos, entre ellos especímenes no descritos anteriormente, que se consideraban de pteranodón. La especie Nyctosaurus gracilis tiene cuatro sinónimos, Nyctosaurus nanus tiene un sinónimo, y Nyctosaurus boneri tiene dos sinónimos. Descripción: Nyctosaurus era un pterosaurio de tamaño mediano que vivía a lo largo de las orillas de la Formación Niobrara de los Estados Unidos, que en ese entonces estaba dentro de un gran mar llamado Mar Interior Occidental. Se ha sugerido que habría volado de manera similar a las aves voladoras de hoy en día, como los albatros, que consistían en volar distancias muy largas y rara vez aleteaban. Las especies Nyctosaurus gracilis y Nyctosaurus nanus han sido consideradas previamente como especies del pteranodón estrechamente relacionado, conocido entonces como Pteranodon gracilis y Pteranodon nanus, debido a sus similitudes. Nyctosaurus era similar en anatomía a su pariente cercano y contemporáneo, Pteranodon. Tenía alas relativamente largas, similares en forma a las aves marinas modernas. Sin embargo, era más pequeño en general que el pteranodón, con una envergadura de 2 metros para adultos y un peso máximo de alrededor de 1,86 kilogramos. Sin embargo, algunas estimaciones de envergadura realizadas por el paleontólogo alemán Peter Wellnofer en 1991 alcanzaron un total de aproximadamente 2,9 metros, y la especie dudosa Nyctosaurus lamegoi tenía una envergadura estimada de alrededor de 4 metros según Price, en 1953. La longitud total del cuerpo se estimó en unos 37 centímetros. Algunos especímenes de cráneos conservan una cresta distintivamente grande, de al menos 55 centímetros de alto en los adultos mayores, y era relativamente gigantesca en comparación con el resto del cuerpo, mientras que también tenía más de 3 veces la longitud de la cabeza. La cresta está compuesta por dos largueros acanalados, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia atrás, que surgen de una base común que se proyecta hacia arriba y hacia atrás desde la parte posterior del cráneo. Los dos palos eran casi iguales en longitud, y ambos eran casi tan largos o más largos que la longitud total del cuerpo. El larguero de la cresta que apunta hacia arriba tenía al menos 42 centímetros de largo, y el larguero que apuntaba hacia atrás tenía al menos 32 centímetros de largo. Las mandíbulas de Nyctosaurus eran largas y extremadamente puntiagudas. Las puntas de las mandíbulas eran delgadas y afiladas como agujas, y a menudo se rompen en especímenes fósiles, dando la apariencia de que una mandíbula es más larga que la otra, aunque en vida probablemente tuvieran la misma longitud. Nyctosaurus tenía alas muy similares en construcción a las de su pariente Pteranodon. La estructura del ala generalmente se asemeja a la del albatros de hoy en día y, por lo tanto, también voló como él. Sin embargo, a diferencia del pteranodón, Nyctosaurus era mucho más pequeño en tamaño y tenía una envergadura relativamente más corta, aunque todavía grande en comparación con los pterosaurios anteriores. Nyctosaurus tenía extremidades anteriores relativamente largas en comparación con otros géneros anteriores. La mayoría de los tendones de la parte superior del brazo y el antebrazo estaban mineralizados en el interior. Esta es una característica única que solo se ve en los nyctosáuridos, otro de los cuales fue el relacionado Muschiopteryx. Otra característica distintiva vista en Nyctosaurus fue que solo tenía 3 falanges en lugar de 4, como se ve en otros pterodactiloides. Este rasgo rara vez se ve en otros pterosaurios, y tal vez puede haber sido una autapomorfia que solo se encuentra en Nyctosaurus.
Nyctosaurus tenía metacarpianos inusualmente alargados que medían aproximadamente 2,5 veces la longitud de su húmero. Proporciones como estas solo se pueden ver en otros dos grupos de pterosaurios, los pteranodóntidos y los asdárquidos. Otra característica que el Nyctosaurus tenía en común con el Pteranodon eran los dedos de sus alas, que ocupaban alrededor del 55% de todo el ala. Los estudios sobre la anatomía de Nyctosaurus han concluido que el primer, segundo y tercer metacarpianos han perdido contacto con el carpo, similar a los pteranodontidos. Pero a diferencia de ellos, Nyctosaurus, y posiblemente otros nyctosáuridos, también habían perdido los dígitos correspondientes excepto el dígito de vuelo. Como resultado, es probable que haya afectado su movimiento en el suelo, lo que llevó a los científicos a conjeturar que pasaba casi todo su tiempo en el ala y rara vez aterrizaba. En particular, la falta de garras con las que agarrarse a las superficies habría hecho imposible escalar o aferrarse a acantilados y troncos de árboles para Nyctosaurus. Historia. Los primeros fósiles de Nyctosaurus fueron descritos en 1876 por Marsh, basándose en material fragmentario, el holotipo YPM 1178, del sitio del río Smoky Hill en Kansas. Marsh refirió el espécimen a una especie de su nuevo género Pteranodon, como Pteranodon gracilis. Más tarde ese año, Marsh reclasificó la especie en su propio género, al que llamó Nyctosaurus, que significa lagarto nocturno, lagarto murciélago, en referencia a la estructura del ala que se asemeja un poco a la de los murciélagos. En 1881, Marsh asumió incorrectamente que el nombre estaba ocupado y lo cambió a Nyctodactylus gracilis, traducido como dedo nocturno esbelto, o dedo de murciélago esbelto, que ahora es un sinónimo menor. En 1902, Samuel Wendell Williston describió el esqueleto más completo conocido entonces, descubierto en 1901 por Martin. En 1903, Williston nombró una segunda especie, Nyctosaurus leptodactylus, traducido como lagarto murciélago con dedo fino, o delgado. Pero hoy se considera idéntica a Nyctosaurus gracilis. En 1953, el paleontólogo brasileño Lewin Indibor nombró a número parcial, de GM238, R encontrado en Brasil, Nyctosaurus lamegoi, el nombre de la especie hace honor al geólogo Alberto Ribeiro Lamego. Hoy en día, algunos paleontólogos creen que es una forma diferente de Nyctosaurus, pero aún no se le ha asignado su propio nombre de género. En 1972, un nuevo esqueleto, FCHMVP 2148, descubierto en 1962 por George Fryer-Stenberg, se llamó Nyctosaurus boneri. Hoy en día, generalmente se considera idéntico a Nyctosaurus gracilis. En 1978, Gregory Brown preparó el esqueleto de Nyctosaurus más completo actualmente conocido, UNSM 93000. En 1984, Robert renombró Pteranodon nanus a Nyctosaurus nanus. La cuestión de la validez de esta especie está pendiente de estudio adicional. A principios de la década de 2000, Kenneth Jenkins, de Lees, Kansas, recolectó 2 especímenes de Nyctosaurus, que fueron los primeros en demostrar de manera concluyente que no solo esta especie tenía cresta, sino que la cresta en los especímenes maduros era muy grande y elaborada. Los especímenes fueron comprados por un coleccionista privado en Austin, Texas. A pesar de estar en manos privadas en lugar de una colección de museo, el paleontólogo Chris Bennett pudo estudiar los especímenes y les dio los números de referencia del manuscrito KJ1 y KJ2 para Kenneth Jenkins. Bennett publicó una descripción de los especímenes en 2003. A pesar de las crestas inusuales, los especímenes eran indistinguibles de otros especímenes de Nyctosaurus. Sin embargo, las especies nombradas en ese momento eran extremadamente similares y Bennett se negó a referirlas a una específica en espera de un estudio adicional de las diferencias, o la falta de ellas, entre las especies de Nyctosaurus. Clasificación. A continuación se muestra un cladograma, hecho por Brian Anders y Timothy Myers en 2013, que muestra la ubicación filogenética de este género dentro del clado Pteranodontia.
Se incluyeron en el análisis dos especies de Nyctosaurus, Nyctosaurus gracilis y Nyctosaurus lamegoi, y se colocaron dentro de la familia Nyctosauridae, taxa hermanos de Mosquizopteryx. En 2018, una topología de Nicolás Longrich y sus colegas había convertido el clado Pteranodontoidea en el grupo más inclusivo, mientras que Pteranodontia estaba restringido solo a pteranodontidos y Nyctosauridos. En este análisis se incluyeron tres especies de Nyctosaurus: Nyctosaurus lamegoi, Nyctosaurus nanus y Nyctosaurus gracilis. Los tres fueron colocados como miembros derivados de Nyctosauridae. Pero sinceramente, yo no me confiaría mucho de estos estudios, ya que no se incluyen las 4 especies por falta de estudios, aparte faltan muchísimas especies de la familia Nyctosauridae. Bueno, con eso fue todo, espero que les haya gustado mi video y esperen para una próxima entrega.